Muy bien, seguimos transmitiendo en Radio Imparable, estamos en vivo desde la Feria del Libro Cristiano que se realiza acá en la ciudad de Banfield y hoy tenemos un invitado muy especial. Lo voy a invitar a Lucas que se sume, a Lucas Palferro, parte de nuestro equipo de la radio, que se sume a esta entrevista. ¿Cómo venís, Lucas? ¿Bien? Muy bien, contento. Muchísima gente, la verdad que cada año que pasa, ahí la están alentando desde afuera. Muy bien. Cada año que pasa es increíble la cantidad de gente que se está sumando. Recién me tiraban el dato, más de 700 personas. Wow. Hasta ahora. En este momento, o sea, claro. Y perfecto. faltan ¿cuántas horas? Falta un montón. Sí. Así que estamos casi duplicando la cantidad de personas respecto al año pasado. Ahí hay aplausos afuera, bien. porque estamos transmitiendo en vivo. En vivo, claro. La gente nos está escuchando, estamos acá en el estudio. Y ya lo tenemos con nosotros para la tribuna futbolera. Hay tribuna futbolera ahí afuera. Hay muchos ahí interesados. En el último tiempo hubo como varios futbolistas que dieron a conocer su fe, o quizás ya la daban a conocer y los medios tomaron nota y le están dando cierta mayor visibilidad. Y la verdad que es una oportunidad para ellos de dar su testimonio y compartir su fe en el lugar en el que desempeñan su actividad. Tal cual, y aparte con la masividad de alcance que tiene el fútbol. Claro. El fútbol, que es el deporte que más me gusta a mí y que la gran mayoría de los argentinos, y es muy masivo. Sí, tal cual. Bueno, y lo tenemos en el estudio a Jonathan Junque, el futbolista de muchos años, muy ligado a Estudiantes de La Plata. Ahora, de hecho, es el entrenador de la reserva. De la reserva de Estudiantes de La Plata. Uno de los clubes más importantes de La Plata. Tal cual. Hizo su carrera, pasó por distintos clubes. Hoy está del otro lado del equipo, pero está acá con nosotros porque él, además, creció con una pasión y con una vocación. Se imaginaba no tanto ser futbolista como ser pastor y ahora está con nosotros en el estudio. Le damos la bienvenida. Bienvenido, Jonathan. Gracias por venirte hasta acá. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, es un placer, es un privilegio. Estoy acostumbrado a entrevistas, estoy acostumbrado a esto. No tanto en el ámbito cristiano, pero es el mejor ámbito porque pueden comprender un montón de cosas que por ahí en otro lugar no se comprende tan fácilmente, pero en definitiva somos llamados afuera, no acá adentro, pero también es lindo compartir estos tiempos para fortalecer e ir para afuera, ¿no? Claro. Bueno, contanos, ¿esto era así? Cuando eras chico vos tenías la idea, en algún momento alguien te había dicho que quizás ibas a ser pastor. Contanos cómo fue esa historia y cómo paralelamente esa vocación fue creciendo con el fútbol, ¿no? Que es una pasión también, ¿no? Obviamente. Bueno, sí, yo soy nacido en una familia evangélica, luterana, ahí en mi pueblo, en 25 de Mayo, en Misiones. Desde muy chico, no recuerdo el momento, no recuerdo específicamente el venir al Señor, pero sí desde que tengo uso de razón había un imán hacia el Señor. Y bueno, en ese andar, siendo chico, teniendo 12, 13 años, yendo a la iglesia, creo que era ahí pasábamos o teníamos la confirmación. La pastora me dijo que yo iba a ser pastor y yo sin comprender y sin contestarle, pero sí sé que adentro de mí dijo, no, yo quiero ser futbolista. Claro. Exacto. Pero sin entender lo que ella me estaba diciendo en ese momento, ¿no? Sí. Así como en ese momento tenía un montón de preguntas con respecto a esto, a la iglesia, un montón de preguntas que en ese momento no me la pudieron responder. Claro. El Señor, a su tiempo y cuando era el momento, me supo responder y bueno, pasado 10, 15 años, el Señor me mostró que no hay algo secular y algo cristiano, Sí. sino que somos
somos Cristo en un mismo sentir, afuera, adentro, en todo momento. Y ahí pude entender eso que esa pastora me dijo hace 15, 16 años atrás. Pasado el tiempo pude entender lo que el Señor me estaba llamando y lo que el Señor quería hacer, que es lo eterno, que tiene valor eterno y que es para siempre, ¿no? Claro. Y hoy sos pastor ¿cómo es tu...? Bueno, claro, nosotros, me congrego en una iglesia de deportistas de fe, que arrancó como una iglesia más deportiva por sí. Porque eran muchos jugadores. Hoy ya abarcamos las familias, entonces, y en ese ámbito me toca pastorear, compartir con chicos, pastorear a chicos. La mayoría de los chicos que nosotros con mi esposa pastoreamos están en Paraguay. Bueno, tenemos una familia que ahora está jugando en Indonesia, que está compartiendo en indonés, en inglés, y hay otros que lo traducen al indonés. Y bueno, ese es el trabajo que hoy hacemos con mi esposa, pastoreando a chicos, familias mayormente futbolistas, pero que en definitiva vienen las familias y es la familia de la fe, en definitiva, ¿no? Claro. ¿Podés acercarte un... Sí. Por ahí la altura de la silla la podemos subir, claro, lo vamos a subir, porque es muy, lo tenemos acá, es muy alto, Jonathan, entonces lo vamos a, porque no nos queremos perder nada de lo aprovechamos a Lucas, que además tiene ahí sus conocimientos de yo le recuerdo mucho de la cancha. Claro. Personalmente soy de Boca, pero me simpatiza a Estudiantes, un club gigante. Hiciste muchos años ahí, jugaste muchísimos años y actualmente sos DT de la reserva. Exacto, estuve 8 años como futbolista, es más, estuve a los 15 años, fui a inferiores, me dejaron libre, me volví a mi provincia. Ahí a los 18 es donde conozco el que hoy es mi pastor, que es Fernando Regules, lo conozco ahí. Yo quería dejar de jugar y él, a través de una palabra profética, y más que una palabra profética, fue romper con una imposibilidad que había en mi mente. Me profetizó que iba a ser jugador y ahí jugaba en la 4ª categoría del fútbol argentino, y en un año y medio estaba jugando en la primera división de Godoy Cruz, estando ahí. Y bueno, después, al tiempo, el Señor me volvió a llevar a Estudiantes de La Plata, donde estuve 8 años, y bueno, y hoy donde me desempeño como entrenador. Claro. No, le iba a preguntar, ¿cómo es llevar la fe en un ámbito, creo yo, ¿no? Sin conocer, difícil? Imagino el fútbol, el vestuario, tener ahora chicos a cargo, ¿no? Siendo entrenador de la reserva, ¿cómo es llevar la fe en ese mundo? Creo que igual que en todos los ámbitos donde nos toca estar, hay un mundo que es contrario, que adversa, pero hay alguien que ya venció, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces caminamos en la victoria de Él. Creo que me hacían esa pregunta y me han hecho en alguna entrevista laboral de técnico, que a futuro, para como una presentación mía, y me preguntaban eso, ¿no? ¿Cómo es ser pastor? Y por ahí tiene la imaginación que uno, no sé, imponiendo algo o queriendo, y la realidad es que yo lo que manifiesto es mi vivir. Mi vivir es lo que manifiesta Cristo. Es que Cristo se manifiesta a través mío, perdón, ¿no? Claro. Entonces, no hay una manera, en el vivir es cuando el Señor se manifiesta, en nuestro hablar, en cómo lo hacemos, en qué decimos. Claro. Eso es lo que nosotros somos y es lo que nosotros manifestamos, ¿no? Claro. Yo hablábamos hace un ratito con Lucas, hace unos meses se viralizó un video tuyo y por ahí mucha gente conoció que vos eras cristiano, que eras pastor, que estabas vinculado. Que es le diste la bendición a un muchacho, un ex compañero, de él que se casó, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esto? Bueno, sí, nosotros cuando nos tocó ir a Paraguay con mi esposa, nos tocó ir a Paraguay, y fue más allá de lo futbolístico, pasaron un montón de cosas,
y nosotros comenzamos un trabajo ahí, en nuestro departamento, en nuestra casa, donde empezamos a invitar. Y bueno, este chico Jesús fue el primero que empezó a venir. Y bueno, empezamos ahí. Bueno, hubo un momento que nos tuvimos que ir del departamento porque ya éramos muchos, alquilamos un lugar. Y bueno, y compartíamos la palabra ahí. Y bueno, y Jesús, juntamente con Nicole, que en este caso era su novia, nosotros fuimos partícipes ahí cuando él le pidió noviazgo. Y al año después, o casi 2 años después, bueno, se casaron y bueno, fuimos parte de darle la bendición de ese momento tan especial, ¿no? Claro. Bueno, está también en estos días Maravilla Martínez, ¿no? Que bueno, está también, está compartiendo su fe. Hay como muchos futbolistas por ahí que están dando a conocer y otros que se están como acercando. ¿Cómo es ser cristiano, compartir tu fe en un entorno, digamos, del fútbol? ¿Hay más receptividad? ¿Es más difícil? ¿Cómo lo ves? No, hay de todo. Sí. Hay de todo. Hay quien lo recibe. Por ahí hoy me toca de otro lado. Pero por ahí en el último tiempo de mi carrera, donde por ahí me expresé más o trabajé más en cuanto a la fe y a lo que eso requiere, la verdad que fue muy bueno. Fue muy bueno y he notado una necesidad, ¿no? Y en definitiva hay una necesidad. Claro. En estos tiempos se ve muchísimo una búsqueda de la espiritualidad, muchísimo más que por ahí en otros tiempos. Solamente que nosotros tenemos al verdadero espíritu, ¿no? Claro. Que es el Dios viviente. Entonces, la búsqueda está, y bueno, es ahí donde tenemos que presentar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Claro. Y la vida del futbolista, digo, tiene como esta cosa de que se arranca desde muy chiquito y como que de alguna manera se endiosa bastante el deporte y el éxito sobre todo, ¿no? ¿Cómo desde tu perspectiva cristiana se maneja esto, o cómo vos ayudás a los chicos que están relacionados con vos en un momento ganaste, hiciste un gol, sos la figura del momento, y por ahí en otro momento erraste un penal y sos el peor, es muy cambiante, ¿no? es muy cambiante. Sí, es muy anímico, sí. Bueno, no es sencillo si no hay una comprensión completa. Sí. Yo mucho tiempo, siendo cristiano, estuve perdido, porque te corres del propósito, te corres de ser una manifestación, todas estas cosas que tiene el fútbol o lo que te da un poco de fama, ¿no? Sí. Por ahí no fui muy, muy famoso, pero tenés una cierta fama, tenés facilidades en un montón de cosas, y esas cosas, si uno no está parado sobre la roca, nos confunde, ¿no? Sí, y bueno, te puedes marear. Exacto, pero la gracia del Señor es tan abundante que nos deja que muchas veces nos mareemos, para que nos demos cuenta que no hay nada bueno en nosotros, que lo único bueno que tenemos es Él. Claro. Entonces, eso te hace volvernos a Él, y esa gracia tan abundante se ve manifiesta, y la gente, creo que lo fundamental es eso, que pueda ver que somos completamente falibles, pero que portamos un Dios que es infalible, ¿no? Que es infalible, tal cual. Pensaba, recién dijiste, no fui tan famoso, en cierta manera yo creo que sos un buen referente a nivel fútbol. Yo tengo al menos ese recuerdo. Los hinchas de Estudiantes se deben acordar muy bien, seguramente. El paso fue bueno. Qué buena oportunidad realmente. Gracias a... Perdón por la cámara, acá está. Esto es radio en vivo, así está que... radio en vivo, perdón, no estoy no acostumbrado nada, a tener la cámara enfrente. Digo, qué privilegio te ha dado el Señor de darte ese lugar ahí en un mundo, en este caso el futbolístico, donde hay tantas puertas que se pueden llegar a abrir
Y sos ciertamente un referente, bueno, ahora en estudiantes sobre todo, pero también en el fútbol argentino. Digo, ¿qué privilegio te ha dado el señor? ¿Cómo llevas eso? Vos me dijiste que ahora estás como entrenador de la reserva. Perdón, se me olvidó la pregunta, estaba analizando con el tema de la cámara. No, pero volví a eso. ¿Qué privilegio te ha dado el Señor? ¿Cómo llevas esa responsabilidad también que te ha dado el Señor de estar en un ambiente con tanta repercusión, con tanta masividad como es el fútbol, ¿no? Bueno, me pasa un poco cuando venía. Sí. Y es un desafío el poder estar enfrente a un micrófono, es un desafío, pero es ahí cuando descanso en Él, verdaderamente. Claro. Es cuando digo, Señor, que tu gracia sea efectiva. Y es ahí cuando Él produce. Cuando uno se hace débil, es cuando Él produce. Siempre nuestro ego y nuestra naturaleza caída se quiere apoderar de la gloria, pero el Señor siempre nos trae que cuando Él es levantado, a todos atraerá a Él. Entonces, lo importante es que más allá del lugar que uno le toque, es que Él sea levantado y que sea visto Él. Y que nada en este caso de Jonathan, sea visto, sino que verdaderamente puedan ver a Dios, a un hijo de Dios, y que puedan ver a Dios en definitiva, que es el propósito eterno de Dios, ¿no? La creación lo manifiesta a Él. Claro. Yo pensaba, Jonathan, en tu carrera, digamos, como futbolista, y tuviste que atravesar distintas situaciones de salud, ¿no? Entiendo que algo que se descubrió en la cadera, una meningitis ahí, que es como, los problemas de salud son como por ahí, me imagino que cuando sos futbolista es como que decís, ¿y si esto me saca de la carrera? ¿Y si nunca más puedo jugar al fútbol? ¿Cómo lo viviste vos y cómo tu fe te ayudó a transitar esos momentos, no? Sí, bueno, el problema de la cadera fue siempre un milagro, más en el último tiempo. Me acuerdo cuando estaba en Aldo Civi, el médico me decía, vos sos un milagro, y bueno, entendía que era por eso, porque tenía una pequeña malformación ya de nacimiento, y bueno, que obviamente a medida del desgaste físico que haces durante 20 años, había ya repercusiones, y bueno, y me decía eso, y bueno, entendía que el Señor produjo. Me pasó durante toda mi carrera, donde me decían que por ahí no iba a poder ser jugador, por un montón de dificultades que tenía futbolística o lo que sea, y por una palabra del Señor, por creer esa palabra, el Señor produjo. Y hoy entiendo por qué, por esto que hablabas, hoy entiendo por qué el Señor produjo, o por ahí suena egoísta, cumplió mi sueño, pero la realidad es que Él tenía lo que hoy estoy viendo en las vidas de los chicos, que nos toca compartir, sus vidas transformadas, sus vidas con propósitos. Entonces, entendí que no se trataba de que yo juegue al fútbol, entendí que se trataba de... Que había algo más, había algo superior. Exacto. Que había un propósito claro, sí. Y con el tema de la meningitis también. Bueno, sí, ¿Eso fue? ¿Cuántos años tenías? No, eso fue ya en estudiantes, y también fue un milagro. El Señor me guardó de una meningitis. Porque leí que decía que era una meningitis que se daba una... Es un caso rarísimo. Exacto. Sí. Es la culebrita que viene de la varicela. El que tuvo varicela tiene el virus ya como no muerto, sino que está inactivo. Sí. Y bueno, a todos se le despierta con la culebrita. A mí lo que se me fue a la cabeza. Y eso me produjo una meningitis, una inflamación, que no descubrían de qué era porque no daba los síntomas de meningitis. Y bueno, gracias a mi señora y a un médico amigo de hincha de estudiantes, neurólogo, que me dijo, no, vamos a hacerle una punción lumbar. La especialista en infectología no quería hacerlo. No, eso no es meningitis, no, eso no... Y bueno, mi señora insistió, este médico amigo, Tate Lambre, y el médico del club de estudiantes dijeron, no, vamos a hacerlo igual, y la hicieron, y bueno, lo grandioso que el Señor me guardó, porque podría haber tenido alguna secuela, podría haber no terminado bien esa enfermedad, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, al Señor me permitió estar acá. Claro, increíble. ¿Y cómo...?
digo, uno de los momentos en la vida de un futbolista es el momento de cuando entendés que llegó tu hora de retirarte de la cancha y pasar por ahí, como en tu caso, a un cuerpo técnico o vivir el fútbol desde otro lugar. ¿Cómo transitas y cómo fue en tu caso darte cuenta de decir, bueno, hasta acá es y ahora tengo que trabajar de otra cosa o tengo que dedicarme a la otra parte del fútbol? Y también cómo eso trabaja con tu ego, ¿no? Porque una cosa es cuando estás adelante en la cancha, cuando metes goles, y otra cosa es cuando estás trabajando desde atrás, ¿no? ¿Cómo lo viviste vos? El señor se encargó de exterminar, para mí mucho tiempo el fútbol, por más que era cristiano, el fútbol era mi Dios, y usaba a Dios para mi profesión. Entonces, todo lo hacía para que me vaya bien. Había un deseo de Dios, pero nosotros endiosamos las cosas. Y cuando uno endiosa las cosas, eso es nuestro Dios. Claro. Entonces todo es, hasta nuestro Dios estaba en función de mi sueño, de mi profesión. Claro. Y el Señor con el tiempo se encargó de exterminar eso. Se encargó de exterminar mi Dios fútbol. Me apasiona el fútbol, me encanta entrenar, pero no me domina, no me saca el sueño. Si hoy me echan de estudiante... Estás en paz. No hay problema. No hay problema. Si cuando tuve que dejar de jugar, fue dura la decisión porque la idea era jugar un año más. ¿Hace cuánto? Y hace un año y medio. Un año y medio. Bueno, el señor también. Sí. Yo estoy mi último año en Chile. Me costó mucho por la cadera, me dolía, y como no jugaba, claro. Bueno, el señor mató todo esfuerzo mío, todo mató. Me vuelvo a mi provincia donde yo me inicié, en Guaraní Antonio Franco, uno de los clubes donde yo me inicié, y bueno, dije voy a probar, ponerme bien, jugar un año más y dejo de jugar. En eso empiezo a prepararme, a trabajar. Con mi señora estamos buscando ser papá, todavía no pudimos ser. Y bueno, ella queda embarazada y en ese lapso pierde un embarazo. Sumado a algunas cosas del club que veía que no iba más, esa noche o ese mediodía llegué a casa, le dije, amor, no juego más. No, ya está. Lo primero que hice fue orar al Señor, le dije, Señor, esto ya está. Lloré 2 segundos, le dije, bueno, Señor. A la noche, al otro día, bueno, se lo dije a mi pastor, se lo dije a Rosy, a mi esposa, y se lo dije a mi hermano que trabaja ahí, él es profesor en el colegio de estudiantes y es técnico de la 9ª. Y nadie más sabía. Bueno, al otro día tengo una llamada del club, del coordinador del club, Alex Aguese, que me pregunta eso, si yo quería ser el entrenador de la reserva de estudiantes. Mirá. Fue inmediato. Claro, fue como una respuesta de Dios. Señor. Sí, no hay explicación. No hay explicación. No. Podría haber dejado 5 días antes, 10 días después y esto no sucedía. Claro. Pero el Señor, cuando uno se ocupa de sus asuntos, el Señor se ocupa. Y mientras yo estaba jugando ese último año en Chile, yo le decía, Señor, bueno, ¿qué hay? Yo sabía que algo de entrenador estaba, no sabía cómo iba a empezar. Y yo le preguntaba, Señor, ¿qué voy a hacer? Decime, quiero saber, decime. Quiero saber específicamente qué voy a hacer. Si voy a ser técnico, ayudante, dónde voy a... Y yo recibía esto, hacé lo que tenés que hacer, hacé lo que tenés que hacer. Y bueno, nosotros trabajábamos con los chicos, les compartíamos a la distancia, afuera, afuera de hora, a todo tiempo, llamadas, compartiendo la palabra, trayendo a Cristo. Y bueno, y cuando terminé de jugar, la respuesta estaba... Ocupate de lo que tenés que hacer, que yo me ocupo de lo tuyo. Increíble. Qué bueno. Qué tremendo testimonio. Tremendo. Sí. Tremendo. Y cómo es Dios también, ¿no? Que tiene todo, el plan es perfecto, ¿no? Yo te quería preguntar, mencionaste un poco las pruebas que tuviste, las lesiones, bueno, la enfermedad. También mencionaste acerca de que en un momento endiosabas el fútbol. Te quería preguntar, no sé si habrá una respuesta, pero ¿en qué momento fue ese clic en el cual Dios pasó a tener el primer lugar, el primer plano por sobre el fútbol? Si fue a través de alguna de las distintas enfermedades de la cadera.
no sé, tal vez no hay una respuesta, un momento. Sí, hay. Mira, yo tenía, mientras, yo estaba jugando, yo tenía algunas situaciones, algunos pecados ocultos que nadie sabía. Esto fue mientras jugabas. Mientras jugaba. Entonces, hasta que el Señor dijo, ya es tiempo de que esto salga a luz, se enteró quien se tenía que enterar. Entonces, uno siempre vendía una imagen, que el buenito, vendía una imagen, la realidad que no hay ninguno bueno, el único bueno es el Señor Jesús. Y cuando eso sale a la luz, y sale, y uno ya deja de esconder algo, es cuando eso que estaba retrasando lo que el Señor tenía, o era el tiempo del Señor, es cuando hago un clic. Y a partir de eso empecé a entender la palabra de otra manera. Yo siempre, y muchas veces, al ser cristiano, en muchas cosas, no podés esto, no podés lo otro, no podés esto, no podés, como una ley, ¿no? Como la ley. Y a mí lo que me marcó es entender que Dios, cuando ve a Cristo, Él se complace. Entonces, a mí entender que cuando Jesús fue bautizado y sale del agua y viene esa voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, es como que, no sé cómo explicar, es como que me liberó de una presión de que yo tenía que agradar a Dios. Y cuando yo dejé de querer agradar a Dios, ya no, con estos pecados ocultos que tenía, ya perdieron fuerza en mí, ya no tenían el control en mi vida, ya las personas que tenían que saber lo supieron, y a partir de ahí, y al entender esta palabra, al entender la revelación de que el Padre se agrada en Cristo nada más, cuando Él ve hoy, Él no ve a personas individuales, Él está viendo a Cristo, al cuerpo de Cristo. Wow, eso fue liberador. Entonces hoy entender el Evangelio, que el Padre ve a Cristo, que Él no me ve a mí, que Él está viendo a su cuerpo, me libera, ¿no? Y que me libera, y no solamente, sino que produce. Esto que yo hablaba, la gracia produce. Pues yo muchas veces me encuentro en, tengo que hablar, tengo que decir, ¿y qué voy a hacer? O cuando mismo me toca compartir enfrente de, 300, 400 personas, o de las personas que haya hoy, de las que nos están escuchando, yo no puedo, Señor. Pero es cuando ahí uno se hace débil, es cuando la gracia fluye y Él es manifestado, y eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Claro, qué bueno. Bueno, Jonathan, hermoso testimonio, muchas gracias por venirte hasta acá. Estás lejos, pero te hiciste el viajecito acá hasta Banfield. La primera vez en la Feria del Libro, ¿no? La primera vez, sí. Soy un fan de los libros, sí. Me encantan los libros, así que sí, la primera vez. Y gracias por la invitación. Buenísimo. No, un placer. Muchas gracias, súper enriquecedor, y bueno, vamos a seguir con la radio, vamos a compartir esto en las redes, en YouTube, en todas nuestras redes lo pueden seguir, vamos a estar también en Spotify, así que estas charlas se van a escuchar en se va Spotify. para arriba la radio. Nos vamos para arriba, así que no se olviden de suscribirse, así les aparecen las novedades que tenemos en la radio, y quédense con nosotros, seguimos con Radio Imparable, los saludamos a Jonathan, te agradecemos muchísimo. No, bueno, un placer, no sé si me dejan compartir una palabrita. Dale, sí, obvio. Bueno, es una palabra que me estaba trabajando conmigo, y se las quiero compartir. Está en Efesios 4, 22, que es un poco lo que yo contaba recién, y 23 y 24, que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y cuando habla de despojado me gusta porque es una orden. Despójense. Claro. Eso nos toca a nosotros, despojar de lo viejo. Yo mucho tiempo quería seguir en lo viejo. Entonces, despojarnos de lo viejo, y ahí viene el 23 que dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente.
Cuando yo me despojo de lo viejo, es cuando el Espíritu, la gracia, Cristo, me renueva mis pensamientos y trae el hablar y el pensar de Dios, trae lo que Dios tiene, ¿no? Lo que Dios habla, lo que Dios produce. Y el 24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, que me tengo que despojar de lo viejo para ser renovado, y una vez que soy renovado, ando en esta nueva vida. Así que bueno, esa es una palabra con respecto a mi testimonio, y bueno, y que si alguno por ahí la recibe, que le sea de provecho. Qué bueno, te escuchaba y pensaba en alguien que se cambia, ¿no? Una camiseta y se pone la camiseta de Jesús. Tal cual. Bueno, muchas gracias, Jonathan. No, un placer, y bueno, los mayores de los éxitos en esto y en esto que se da cada año. Muy bien. Bueno, seguimos en Radio Imparable en la Feria del Libro Cristiano.